Es para mí un privilegio estar con ustedes. Yo conozco muy bien la iglesia de Corona. No puedo decir que conozco muy bien todas las personas acá, pero yo crecí aquí en Queens y así mirando, quizás yo pueda conocer uno que otro, pero tengo muchos amigos que crecimos juntos cuando yo iba a la iglesia de Spanish Woodside. Y nos pasábamos entre cantando y sábado joven y muchas otras cosas. Y aunque nunca llegué a ser parte de esta iglesia, tengo tantos amigos que considero como familia que me considero parte de, aún así. Aquí me dijeron, se me acercaron acá cerca y me dijeron que aquí terminamos a las 3 de la tarde. Tengo hasta las 3 de la tarde para predicar. ¿Eso es cierto? ¿Sí? Bueno, pues yo me voy a tomar mi tiempo entonces, porque no creo que tenga un sermón así tan largo de 2 horas, pero vamos a tomar 1 hora y 40 minutos y así yo voy a terminar antes de lo que ustedes normalmente terminan. Así que vamos a tener una oración, vamos a abrir la palabra de Dios para que el Señor esté con nosotros. Señor, en esta hora queremos pedir que tu Espíritu esté en cada uno de nosotros, que tú traigas a nuestro corazón convicción, que tú traigas a nuestro corazón entendimiento de tu palabra, que tú traigas a nuestro corazón una palabra de esperanza y fortaleza para que podamos estar firmes en cualquier prueba que alguna persona aquí esté pasando. Señor, háblanos en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Desde ahora le voy a pedir que me disculpen, ¿ok? Yo, como Kevin mencionó, yo nací en la República Dominicana, una buena parte de mi vida, y crecí el resto de mi infancia y adolescencia aquí en Queens. Así que en las iglesias donde yo estoy pastoreando ahora, Jackson Heights, está bien cerca, son multiétnicas, o sea que son en inglés. Entonces ahora yo tengo un problema, que ni hablo inglés bien ni lo hablo en español bien tampoco. Así que si yo digo una cosa ahí que parece español pero no es español, señores, perdónenme. Yo tengo un cruce de cables ahora mismo que no me ayuda. Así que disculpen mi español, y si digo algo en inglés tampoco suena bien, disculpen el inglés también. Así que lo importante es que usted tenga su Biblia, porque esa no se equivoca. Así que lo que usted lea ahí, eso es. No deje nunca que el predicador le diga lo que dice la Biblia. Aquí todo el mundo tiene que tener su Biblia abierta para que ustedes puedan rectificar por ustedes mismos qué es lo que el Señor le quiere decir a través de la porción de la Biblia que estemos hablando en esta tarde. Así que yo te voy a invitar para que tú vayas a Daniel capítulo 3. El título de este sábado joven es En medio del fuego, y es basado en una historia que se encuentra ahí en Daniel capítulo 3, que es una historia muy relevante para nuestros días. En Daniel capítulo 3 nosotros encontramos una de esas situaciones que aparentemente, no importa el ángulo en que tú lo veas, no hay una salida en donde tú salgas bien de ella. Es una de estas situaciones donde, no importando cuál es la solución que tú vas a buscar, o si tienes varias opciones, no importa qué opción tú escojas, A, B o C, como quiera, aparentemente, cualquiera de las opciones que tomes, tú vas a salir no bien parado de esa situación, vas a salir afectado negativamente en esa situación. Aparentemente esta es una de esas situaciones, o por lo menos lo aparenta así a simple vista. Esta historia que está aquí en Daniel capítulo 3 es un ejemplo vivo de la batalla constante en este mundo que nosotros vivimos entre Satanás y los seres humanos, las fuerzas humanas y satánicas que a veces trabajan juntos, y la fe que cada uno debe caracterizar a cada persona que profesa ser hijo de Dios y creer en Cristo. Nosotros vivimos en una constante batalla con esta fuerza. La Biblia dice claramente que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Principados y potestades. Y esas entidades satánicas y demoníacas también trabajan en conjunto con ciertos seres humanos para darte la batalla a ti, la batalla de la fe.
Pero ese mismo capítulo donde se encuentra esa parte también dice que nosotros podemos ser revestidos de la armadura de Dios para poder estar firmes cuando los ataques del enemigo lleguen. Así que aunque nuestra batalla es contra principados y potestades, contra entidades que van más allá de las fuerzas que nosotros podamos tener, podemos estar seguros que podemos estar firmes, no importa quién esté enfrente de nosotros en esa batalla, porque tenemos al Dios vivo que está junto con nosotros. Y esa es la historia, esa es la esencia de lo que esta historia nos va a revelar en esta tarde. En los capítulos anteriores, antes de que entremos en el capítulo 3, aprendemos que Nabucodonosor recibe un sueño de parte de Dios. Un sueño donde él ve una estatua que tiene diferentes metales, la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, y por ahí tú sigues hasta que llega a los pies que están en hierro mezclado con barro. Ok. Hay un solo problema, y es que Nabucodonosor no solamente no entiende el significado del sueño, sino que se le olvida el sueño mismo. Así que empieza a reunir a los sabios y a todos los astrólogos y toda la gente que él tiene allá para que le vengan a decir cuál es el sueño. No solamente él quiere el significado, él quiere que tú le recuerdes el sueño que él soñó, que él no se acuerda. Lo interesante es que como Dios es el que revela el significado de estos sueños, como esto viene de Dios mismo, Dios le revela el significado del sueño a su siervo Daniel. Y Daniel viene, le da la interpretación del sueño, le cuenta cuál fue el sueño. Y Nabucodonosor mismo reconoce por esa hazaña, reconoce al Dios de Daniel como el Dios verdadero. Es el Dios que puede revelar los sueños. Pero en el capítulo 3, después de Nabucodonosor haber pasado por esa experiencia donde recibe un sueño de parte de Dios, y dentro del significado, para resumirlo, la idea no es entrar en esa profecía, pero el significado, el mensaje esencial de ese sueño que él tuvo es que aunque Nabucodonosor y su imperio aparentemente eran muy prósperos y habían conquistado el mundo conocido hasta ese entonces, el sueño revelaba que su imperio no iba a ser para siempre, que él solamente, el imperio de Nabucodonosor y Nabucodonosor mismo solamente estaba representado en la cabeza de aquella estatua, pero después de él vendría otro imperio, y después de ese otro más, y así sucesivamente. Aparentemente Nabucodonosor se le olvidó que el Dios de Daniel es el Dios verdadero, porque eventualmente, aparentemente o posiblemente por la prosperidad que estaba disfrutando, el poder que Nabucodonosor disfrutaba en ese tiempo, siendo el rey de Babilonia, parece que en medio de eso se llenó de orgullo y soberbia. Y se le olvidó ese Dios que había revelado, no solamente le había dado el significado del sueño de Daniel, sino que se lo había revelado. ¿Cómo sabemos que aparentemente se le olvidó? Bueno, porque en Daniel capítulo 3 encontramos una situación totalmente diferente a lo que él había dicho anteriormente. En Daniel capítulo 2, versículo 47, estas fueron las palabras de Nabucodonosor. Él dijo: tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Esas fueron las palabras de Nabucodonosor en el capítulo 2. Pero ya en el capítulo 3, Nabucodonosor aparece una escena totalmente diferente. La estatua que él tenía en mente, que tuvo en el sueño, él dijo: no puede ser que mi imperio no será para siempre. Mira la prosperidad, mira la clase de imperio que nosotros tenemos, el poder que nosotros sostenemos en este momento, el imperio tan enriquecido de la cual yo soy la cabeza. Ese sueño probablemente no está accurate. No, hay algo que no está bien. Así que vamos a levantar una estatua, pero la estatua no va a ser con los diferentes metales, porque mi imperio no se va a caracterizar solamente por la cabeza. La estatua va a ser completamente de oro. Y no solamente eso, vamos a llamar a todos los sabios, los oficiales de este imperio, y vamos a hacer que todos reconozcan el mensaje, reciban y reconozcan el mensaje que les estoy mandando.
que yo soy Nabucodonosor y este imperio estará para siempre. Vamos a leer lo que dice Daniel capítulo 3, versículo 1. Ustedes saben que, déjame abrir un paréntesis aquí rapidito. Ustedes saben que ese es el peligro de la comodidad y la prosperidad aún dentro de los que profesamos ser el pueblo de Dios. La prosperidad y la comodidad a veces nos dan una ilusión de que las cosas que nosotros poseemos son las cosas que nos vienen bien. Y mientras nosotros tengamos esas cosas, pues nada malo puede pasar. Mientras yo tenga el dinero que tengo, yo voy a estar bien en este mundo. Mientras yo tenga las posesiones que yo tenga, o el poder que yo tengo, o la empresa que yo tenga, todas las cosas tienen que marchar perfectamente en mi favor. Y la prosperidad y la comodidad que a veces nosotros tenemos nos hacen sentir una falsa seguridad que nos hacen olvidar de quién es el Dios verdadero. Y nos hacen olvidar que las cosas que nosotros tenemos, las tenemos porque son bendiciones de Dios mismo. Aquí está Nabucodonosor, de que después de haber reconocido a Dios como el Dios verdadero, el Dios de dioses, el Rey de todos los reyes, porque pudo descifrar el sueño que él tuvo, ahora ese mismo está proclamando, ya gracias a toda la riqueza que tiene y todo el poder, que no, mi imperio estará para siempre. Y ustedes saben que nosotros podemos mirar a las personas que están fuera de la iglesia, a un político allá, a un político aquí, a un presidente de una nación acá, a un dueño de una empresa por este lado, y decir, esas son las personas que están en riesgo de caer en esa trampa que cayó Nabucodonosor. Pero la realidad es que el pueblo de Dios mismo está en el riesgo de caer en esa misma trampa. ¿Cómo yo no sé? Ustedes no tienen que ir a Apocalipsis. Cuando ustedes ven el mensaje a las 7 iglesias, el último mensaje, ¿cuál es la última iglesia que se le envía un mensaje en el libro de Apocalipsis? La Odisea. ¿Y cuál es el mensaje esencial que se le envía a la Odisea? Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17 dice, porque tú dices, ¿yo soy qué? Yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Pero hay un problema, que la riqueza y la comodidad que tiene la iglesia, que caracteriza a la iglesia de la Odisea, le ha hecho perder el conocimiento de cuál es su realidad. ¿Y cuál es su realidad? Bueno, el Señor se lo manda a decir en el mensaje, le dice, lo que tú no sabes es que tú eres un desventurado, miserable, pobre, siervo y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que de verdad seas rico. Hay que tener mucho cuidado con la comodidad que nosotros experimentamos. La comodidad no es algo malo. La riqueza no es algo malo. El problema es cuando nosotros tenemos esas cosas. Disfrutamos de riqueza, disfrutamos de comodidad. Y se nos olvida que esas cosas en sí mismo no son las que nos sostienen. Esas son solamente bendiciones del Dios a quien nosotros servimos. Mientras tu mirada esté en el Dios que provee esas bendiciones, entonces no hay ningún problema. Pero si en algún momento tus comodidades y tu riqueza, el dinero que tú tienes, las propiedades que tú quizás tengas, te hagan olvidarte de la necesidad que tú tienes de Dios, en ese momento vas a perder la habilidad de poder discernir cuál es tu realidad y de que necesitas a Dios en tu vida. No hay posesión alguna que te sostenga en este mundo. Nosotros estamos a la merced de cualquier cosa que pueda pasar. Hay gente que tiene un montón de propiedades y cosas, y de repente viene un terremoto, una cosa y destruye todo. ¿De qué vale todo eso? Aquí la única seguridad es Dios. La única seguridad que nosotros podemos tener es Cristo. Y eso no se le puede olvidar a su iglesia. Cierro el paréntesis. Leamos el capítulo 3, versículo 1. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 60 codos de alto por 6 codos de ancho, más de 60 pies. Luego ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de la provincia que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado elegir.
Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, los prefectos, los gobernadores, los consejeros, los tesoreros, los jueces, los magistrados y demás oficiales de la provincia se reunieron ante la estatua que el rey Nabucodonosor había ordenado erigir. Entonces el heraldo proclamó, el vocero proclamó a voz de cuello, con gran voz: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto se escuche el sonido de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampollas y todo tipo de música, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado a erigir. Todos los que no se inclinen ante ella ni la adoren, serán arrojados de inmediato a un horno en llamas o al horno de fuego. Esta es una situación difícil para los jóvenes hebreos que estaban allí, porque en la Biblia, en Éxodo 20, uno de los mandamientos es que nosotros no debemos adorar ninguna imagen, ninguna estatua, ni nos podemos postrar a ella. ¿Por qué? Porque es solamente el Creador, el Señor, nuestro Dios, es Dios para nosotros. Hay un meme que anda por las redes sociales de un tipo que dice: qué difícil me la pusiste. Pues así estaban ellos en ese momento. Qué difícil me la pusiste, porque yo quiero seguir las leyes, quiero adaptarme a este imperio, pero no si eso requiere que yo rompa las leyes que Dios mismo tiene para mí. No si eso requiere que yo deshonre al Dios vivo a quien yo sirvo. Así que estaba difícil. Imagínense en ese momento cuando suena la música y un mar de personas que está ahí empieza a postrarse, y tú eres el único o los únicos tres que están ahí parados en un lugar donde se había ofrecido que el que no adore, que no se postre y adore la imagen, iba a ser echado en el horno de fuego. Es una situación donde tu vida está en riesgo. Sin embargo, los tres jóvenes, en un momento de tanta presión, quizás imagínense la persona que está alrededor, que ya lo conocen, ellos eran de los oficiales más altos. Imagínense los otros que están apostrándose diciendo: güey, bájate, que te van a matar. Imagínense la presión de las demás personas. Oye, eso, olvídate, aunque tú no creas en eso, nada más para que no te maten, arrodíllate. Pero los tres jóvenes decidieron no hacer eso. En el versículo 7 dice que ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos los instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua se inclinaron a adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. En ese momento solamente los tres jóvenes estaban de pie. Y siempre hay un grupo, ¿cómo le dicen? En mi país, a la gente que siempre están cerca del que tiene autoridad, contándole lo que los otros están haciendo, soplándole. En mi país le dicen lambones. ¿Qué es un lambón como usted hace eso? ¿Cómo le dicen en su país? Sapos. Sapos. Entonces los sapos, los metiches que ven allá, parece que Nabucodonosor no los había visto todavía, vienen y los acusan ante Nabucodonosor. Hey, hay tres jóvenes hebreos que no están siguiendo la orden, no se están postrando, ellos de por sí no adoran a nuestros dioses, y este mandato que tú has dado, ellos no lo están siguiendo. Y el versículo 13, dice que lleno de ira, Nabucodonosor los mandó a llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor le dijo: ustedes tres, ¿en verdad no honran a mis dioses ni adoran la estatua de oro que yo mandé a erigir? En cuanto escuchen el sonido, le estaba dando una segunda oportunidad. En cuanto escuchen el sonido de la trompeta, la flauta, la cítara, las liras, las arpas, las zampollas y toda la música, más le vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y que Dios podrá librarlos de mis manos. Mis hermanos, mis jóvenes que están aquí, de este lado de la eternidad, en la era en que nosotros vivimos, en este mundo de pecado,
Tú, durante toda tu vida, van a haber múltiples instancias donde tú te vas a encontrar con la situación del horno de fuego. Te vas a encontrar con la situación donde Satanás te va a acorralar en una esquina, donde tus opciones son pocas. Tus opciones van a ser: o tú te postras ante el ídolo que yo he levantado en tu vida, el ídolo que yo he levantado en esta sociedad, el ídolo que quizás ha sido levantado en la iglesia, o destrucción para ti. Eso va a venir varias veces en tu vida, porque Satanás solamente tiene dos formas en que él opera. Número uno es engaño. En el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, tú te vas a dar cuenta cuando lo estudias que estas son las dos formas en que Satanás opera: engaño, y cuando no te puede engañar, entonces coerción. Si Satanás no puede engañarte, y aquí hay muy pocas personas que Satanás puede engañar, porque si tú estás aquí, estás recibiendo la palabra de verdad, la palabra de vida, la palabra de Dios, entonces el engaño es más difícil que suceda contigo. Pero lo siguiente que sucede es que cuando Satanás no puede engañar a un grupo de personas, no te puede engañar tu mente, no puede engañar tu corazón, entonces lo siguiente que va a pasar es coerción. Él te va a tratar de forzar a adorar lo que sea que él quiere que tú adores. En ese momento es donde requiere que tú estés firme. En el libro de Apocalipsis, cuando habla del mensaje de los tres ángeles, el último mensaje, el último ángel dice que no debemos postrarnos, el warning que nos está dando, de no postrarse, de no adorar la bestia ni la imagen, ni recibir su marca, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, eso dice el versículo, que eso requiere el poder estar firmes ante los sucesos que van a suceder al final de la historia de este mundo. Requiere que nosotros estemos firmes. Que nosotros seamos perseverantes. Que nosotros, agarrados de la mano de Dios, podamos, como dice el libro de Corintios, cuando nosotros leímos, recibir la armadura de Dios, para que cuando los ataques de Satanás vengan, nosotros podamos estar plantados firmes. Pero eso no nace de la nada. El poder estar firmes en una situación como la que estos jóvenes hebreos estaban requiere práctica. El Señor te va a permitir ciertas cosas en tu vida que son mucho menores a lo que ellos estaban experimentando, porque tú tienes que aprender a depender de Dios en las cosas pequeñas para que puedas estar firmes en las grandes. Y no es una cuestión de que lo que pasa es que ahora yo estoy más fuerte. No es que tú estás más fuerte y tú puedes ahora pelear contra Satanás. Es que ahora tú confías más en Dios, tú lo conoces mejor y vas a estar agarrado de la mano de Él. No importa lo que se avecine. Es una cuestión de aprender a conocer y a confiar en Dios en el día a día, en las cosas más pequeñas que tú crees que no tienen importancia. Son momentos y oportunidades para el Señor enseñarte a depender de Él. Los jóvenes hebreos estaban en una situación donde sus soluciones eran pocas. Y ahí, cuando llega el momento del horno de fuego, porque no te puede engañar a Satanás, entonces si no te puede engañar, entonces vamos a traer una situación parecida a esta, del horno de fuego a tu vida. Y cuando esa situación llega, la ilusión que Satanás te intenta vender es que no hay ninguna salida, excepto la de tú o postrarte ante lo que Él te está trayendo, doblegarte a lo que Él te está trayendo, o un desastre en tu vida, básicamente. Quizás la muerte. Los jóvenes hebreos estaban ahí en ese mar de personas que estaban adorando. ¿Podían ellos salir corriendo del lugar para poder zafarse de esa situación? No. ¿Podían ellos defenderse, pelear para poder zafarse de esa situación? No. ¿Podían ellos negociar con el rey a ver si con palabras muy sabias se podían zafar de esa situación? No. Aparentemente no hay opción, excepto el postrarse o el fuego. Esa es la ilusión que Satanás va a traer en ese momento. Y hoy en día, quizás tú estés experimentando una situación similar. Tú tengas tu horno de fuego que Satanás lo haya diseñado para ti, lo haya traído a tu vida. Y ese horno de fuego, esa circunstancia que es similar a esta, quizás
tu vida no depende de ella. Hay personas hoy en día que en ciertas partes del mundo, como en Nigeria, que están pasando situaciones donde su vida está en riesgo, donde el seguir a Jesús representa quizás la muerte. Pero esa no es quizás la situación de nadie aquí en la iglesia de Corona. Esa no es quizás tu situación. Quizás el horno de fuego representa algo diferente. Quizás no es o te postras ante la imagen, ante la estatua que tenemos aquí, o el fuego es para ti. Quizás para ti es algo diferente. Quizás para ti la situación del horno de fuego es o te olvidas de ir a la iglesia, o ya este matrimonio no va a seguir más. O dejas eso de seguir a Jesús, o vas a perder tu trabajo. O dejas eso de guardar el día de reposo, o ya tú no vas a trabajar más aquí. Ya el sustento de tu familia ya va a ser no más. Quizás tu situación es de aceptar ideologías de la era en que nosotros estamos viviendo. Y la amenaza es, o tú aceptas las ideologías que estamos imponiendo, o tú no vas a tener éxito en la vida, tú no vas a tener aceptación en esta sociedad. Quizás son tus amigos, como yo vi en uno de esos testimonios. Hay ciertas amistades que te ponen la presión y al menos que tú compartas los vicios que ellos tienen, los gustos que ellos tienen, o tú aceptas eso, o tú eres parte de lo que nosotros disfrutamos, o tú no vas a tener ningún amigo más. Usted se va por ahí, usted no tiene con quién contar, olvídate, no, usted no es parte de este círculo. O tú aceptas eso, o tú no eres parte de nosotros. Hay parejas que están en relaciones de yugo desigual. Y cuando se están preparando quizás para el matrimonio y tienen su noviecito o su noviecita, puede llegar el momento donde te pongan a tener un ultimátum. O tenemos sexo o no hay casamiento. Esos son los ídolos del tiempo de nosotros. Satanás está buscando doblegarte ante las cosas que rompen los principios que el Señor te ha dejado para regir tu vida, para que en realidad tengas prosperidad, para que tengas una relación con Él, para que estés preparado para la era venidera, la tierra nueva y el cielo nuevo que Él está preparando. Satanás va a tratar de hacerte doblegar ante los falsos ídolos de esta era. En el Señor es donde nosotros debemos encontrar nuestra paz. En el Señor es donde nosotros debemos encontrar nuestro confort. Pero hay personas que cuando se sienten ansiosos, especialmente, esto no es solamente con los hombres, pero en su mayoría siempre pasa con los hombres, que cuando están ansiosos, cuando están un poco, que no tienen paz, que necesitan algo que los calme, ustedes saben a dónde van, dónde buscan ese confort, en la pornografía. En vez de recibirlo de Dios, que te dé la paz que sobrepasa todo entendimiento y te mantenga tranquilo en medio de cualquier situación, vamos a la pornografía y allá encontramos esa relief que nosotros necesitamos en el momento. Yes, hay personas que su adicción a la pornografía no tiene necesariamente que ver con el lust, ¿cómo se dice lust? Con la lujuria. Si no hay algo más detrás de eso. Pero el tú refugiarte en eso para encontrar tu necesidad, suplir tu necesidad, es doblar tu rodilla ante el ídolo que Satanás está levantando en tu vida. El tú encontrar satisfacción en las cosas de este mundo, en vez de encontrar la satisfacción en Cristo, en el Dios que es tu creador, es doblar la rodilla ante los ídolos de este mundo. Y cada vez que estos ídolos se levanten y te pongan en una situación donde o tú haces eso o tú pierdes todo eso, la pregunta va a ser la misma. ¿Cuál va a ser Dios que te va a librar de mis manos? Esa pregunta es clara. No en el sentido de si el que la hace está entendiendo a quién él se está refiriendo. Nabucodonosor preguntó, ¿quién será Dios que lo va a librar de esta situación? Vamos a ver. Lo importante no es si Nabucodonosor entiende eso. Lo importante no es si el jefe tuyo entiende el Dios que tú sirves. Lo importante es, ¿entiendes tú
conoces tú al Dios que tú proclamas servir? Porque si tú conoces a tu Dios, si tú conoces su deseo para ti, si tú conoces cuál es su protección para ti, si tú conoces cuál es su presencia contigo, si tú conoces de verdad al Dios a quien tú profesas servir, entonces para ti no será ningún problema el estar firme y decir lo mismo que van a decir los hebreos ahora, estos jóvenes hebreos, en el versículo 16. Miren lo que ellos dicen. A mí no me cabe ninguna duda que ellos entendían quién era el Dios a quien ellos servían. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron en el versículo 16: Rey Nabucodonosor, no hace falta que nosotros nos defendamos ante usted. Si nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero incluso si no lo hace, queremos que usted sepa, su majestad, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted ha erigido. A estos jóvenes hebreos le dijeron: ustedes se postran en el fuego. ¿Ustedes saben cuál fue la respuesta de ellos? Pues dame fuego. I choose the fire. Yo escojo el fuego. ¿Por qué escogieron el fuego? ¿Será que son estúpidos y no saben que el fuego quema? No. ¿Son bomberos y tienen agua? ¿Por qué apagarlo? No. ¿Tienen algún químico ahí que nosotros no conozcamos que se lo pueden echar para que cuando entren en el fuego no se queme? No, ellos no eran químicos. En ese tiempo yo dudo que existiera algo como eso. Entonces, ¿por qué escogen el fuego? No es porque tengan alguna solución humana para poder zafarse de eso. Ellos escogen el fuego porque ellos sí quieren algo. No serán bomberos, no tendrán algún químico por acá, no podrán escaparse del fuego, pero lo que sí quieren es el conocimiento del Dios a quien ellos sirven. Y ellos saben que su Dios es el Dios verdadero, su Dios es el Dios creador, el mismo que habló y las cosas vinieron a la existencia, el mismo que cuando sacó al pueblo de Egipto abrió el mar rojo, el mismo que cuando iba por el desierto lo cubría del sol y también lo calentaba de noche, el mismo que lo había hecho a conquistar toda la tierra prometida. Ese mismo Dios al que ellos servían, ellos estaban completamente seguros de que podía salvarlo en esa situación. La pregunta es en esta tarde: ¿conoces tú ese Dios? El Dios a quien tú dices: yo soy cristiano, yo sirvo a Cristo, ¿conoces tú de verdad a ese Jesús? ¿Conoces tú a ese Dios? Porque en el momento en que de verdad se va a reflejar, si tú conoces a Dios, no es cuando estamos todos aquí contentos y cantando alabanzas muy bonitas, by the way, no es cuando nosotros estemos acá teniendo nuestros estudios bíblicos y cuando tú tienes la oportunidad de pararte aquí a leer la lectura bíblica, a orar. No es en los momentos fáciles, porque cuando hay paz y tranquilidad, todo el mundo es cristiano. Pero en el momento de la prueba, cuando tu vida está en riesgo, cuando tus posesiones están en riesgo, cuando tu familia está en riesgo, cuando tu salud está en riesgo, cuando tu habilidad de conseguir el peso está en riesgo, ahí es donde se va a saber por dónde la puerta se puede cerrar. Ahí es que se va a saber si en verdad tú conoces al Dios a quien tú profesas servir. Y en ese momento, los jóvenes hebreos dijeron: nosotros estamos seguros. Yo conozco a Dios a quien yo sirvo. And I know for a fact. Yo sé en mi corazón que el Señor me puede librar de eso. Pero ellos fueron más allá. Ellos dijeron: si aún el Señor no nos libra, como quiera no nos vamos a acostumbrar. En el versículo 20 dice, la historia sigue, dice que tocaron las cosas y ellos no se postraron, así que agarraron los soldados que estaban ahí, lo más fuerte que tenían, para que los amarraran. Y el verso 20 dice que algunos de esos soldados más fuertes de su ejército ataron a los 3 jóvenes y los arrojaron en el horno de llamas. Fue así que como los arrojaron en el horno, con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, y como estaban vestidos. Versículo 22. Tan apremiante fue la orden del rey, tan caliente estaba el horno,
que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales atados, escuchen esto, miren cómo fue que lo tiraron, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. Pero aquí viene lo que fue nuestra lectura bíblica, y es la parte central. En ese momento, dice el versículo 24, Nabucodonosor se puso de pie y preguntó sorprendido a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los jóvenes que atados arrojamos al fuego? Y ellos dijeron: sí, su majestad. Pues miren el versículo 25, él exclamó: allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras, sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses. Aquí no tenemos el tiempo de entrar en detalle en lo que esto significa, pero lo que tú tienes que entender en esta tarde es que ese cuarto era la presencia del Dios en que yo creí. Dios estaba ahí en el fuego con ellos. Dios estaba ahí en el fuego con ellos, en el fuego que ellos no temieron entrar, con tal de serles fieles al Dios a quien ellos servían. Ahí ellos fueron fieles a Dios en medio de la prueba. Ellos fueron fieles a Dios en medio de la presión. Y cuando las consecuencias de la aparente decisión de ellos decidir seguir a Cristo, no importando qué, llegó en medio del fuego, allí estaba Dios. Hay 4 cosas. Olvídense de todo lo que yo dije de aquí para acá. Hay 4 cosas que yo quiero, 4 principios que yo quiero que tú te quedes con ellos acerca de esta historia. Número 1. Cuando el momento llegue en tu vida donde las opciones sean postrarte ante un ídolo que Satanás te esté trayendo de las cosas de este mundo, o el fuego, o el sufrimiento, escoge el fuego. 101 veces escoge el fuego, porque es en el fuego donde está la salida. Anteriormente yo le dije, aparentemente esta es una situación donde no importa lo que tú decidas, tú vas a sufrir. Tú no puedes escaparte, no puedes escapar. Puedes pelear, no puedes pelear. Puedes negociar, no puedo negociar. Entonces, o te postras o el fuego. Entonces, escoge el fuego, porque aunque no aparenta ser la salida de la situación, es la que el Señor ha escogido. El Dios de lo sobrenatural. El Dios que nosotros no entendemos por completo, pero es el Todopoderoso, que hemos escuchado de los milagros que han hecho. Hemos escuchado de las grandes cosas que ha hecho con su pueblo en el pasado. Ese Dios puede hacer una vía donde no la hay. Y en el fuego estaba la salida para esos jóvenes hebreos, porque allí era donde estaba la presencia de su Dios. Ustedes han escuchado una canción que dice: sendas Dios será donde piensas que no hay, Él obraré maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Un camino hará donde no habrá. El fuego puede aparentar no ser el camino, pero ese fuego que aparenta ser el fuego consumidor, el Señor para sus hijos lo utiliza como fuego refinador. Así que no tienes que tener temor de entrar en el fuego, cualquier sea la consecuencia de seguir a Cristo, porque es allí donde va a estar su presencia contigo. No tienes que tener miedo de lo que sea que Satanás te ponga. Si tú decides seguir a cumplir los mandamientos de Dios y tú vas a guardar el sábado, bueno, no hay problema, pero aquí tú no vas a trabajar. No tienes que tener miedo de perder tu trabajo, porque el Señor, aparentemente, cuando tú entres en ese fuego, quiere decir que tú no vas a tener cómo sustentar a tu familia. Mi hermano, mi hermana, mi querido joven, si tú pones tu confianza en Dios, Él va a hacer algo sobrenatural
para poder proveer para ti, para mantenerte a salvo. ¿No fue eso lo que vio Nabucodonosor cuando miró en el fuego? Él dice el versículo que cuando él vio no solo 3, sino 4, porque la presencia de Dios estaba ahí. Estaban sin ataduras, sin daño alguno, y el cuarto era como tenía la apariencia de los dioses. Era Dios mismo que estaba ahí. Así que el primer principio es que cuando la prueba llegue, si tus opciones son o el postrarte ante el ídolo o el fuego, escoge el fuego, porque allí estará la presencia de Dios. Número 2, el poder tomar esa decisión en la hora de la prueba. Para tú poder llegar a ese punto donde tú tomes esa decisión, tú estés firme, eso requiere de que tú conozcas a Dios a tu inclusive. Aquí no puede haber nadie que profese ser cristiano, que profese seguir a Cristo, que no conozca a Cristo. Porque en la hora de la prueba no podrás estar firme. Solamente el que conoce a Dios puede estar confiado no importando las consecuencias de las cosas que puedan pasar. Si quieres estar firme, entonces necesitas tener una estrecha relación con Dios. Conocerlo a cabalidad, conocer su voluntad para ti, conocer su cuidado, conocer su poder, conocer su camino. Necesitas a Cristo contigo. Amén. Número 3, son 4, dije, ¿verdad? Sí, señor. Lo mencioné hace un momento. Aunque el fuego aparenta ser consumidor, si usted tira algo en el fuego, ¿qué pasa? Si yo la retiro esta Biblia en el fuego, ¿qué va a pasar con la Biblia? Si tiro esta corbata en el fuego, ¿qué va a pasar con esta corbata? ¿Se va a quemar? Ahora sí me voy a tirar, porque a mí no me gustan las corbatas. Si eso pasa, entonces ya la voy a quemar esta corbata. Lo que tú tiras al fuego se consume. Pero en lo que tiene que ver con el mantenerse fiel a Dios, las cosas que aparentemente te van a consumir por el tú escoger a Dios, en vez de consumirte, te van a refinar. Muchos de nosotros tenemos ataduras espirituales que nos mantienen atados a este mundo, pendientes a las cosas de este mundo, distraídos con las cosas de este mundo. Y es solamente cuando finalmente tú caes dentro del fuego que las ataduras se van. ¿Cómo tiraron a esos jóvenes hebreos en el fuego? ¿Cómo dijimos que estaban? Atados de las manos y los pies. Pero cuando nosotros los vio, ¿cómo estaban ellos? Sin ataduras. Solamente porque fueron tirados en el horno de fuego. Al ellos estar ahí con Dios, se quemó todo, menos ellos. El Señor te va a sostener en medio del fuego, pero se va a deshacer de tu corazón muchas cosas que te mantienen atado a este mundo. No sé qué será lo que el Señor se va a despojar de ti. Puede ser que sean hábitos, puede ser que sean posesiones, puede ser que sean relaciones. Sea lo que sea, hay ciertas cosas que están impidiendo que tu relación con Dios se fortalezca, que te están atando aquí, que te van a mantener atado hasta la segunda venida y vas a perder tu eternidad. Así que el Señor va a permitir ciertas circunstancias que representan ese horno de fuego. Vas a pasar por el fuego, pero si confías y te agarras de la mano de Dios, esas cosas, dice la Biblia, que al justo todo le obra para bien. El fuego quema, pero con Cristo a ti te va a refinar. Te va a refinar tu carácter, va a levantar en ti esas cosas que son del carácter de Dios, que quizás aún tú no lo tienes. Te va a despertar en ti el awareness, el entendimiento de ciertas cosas que tienes en tu vida que no son compatibles con Dios. Muchas de esas cosas no se aprenden desde la comunidad y desde la riqueza. Se aprenden en medio del fuego. Lo que el Señor te promete es que esas cosas que representan el fuego, cualquier sufrimiento que tú estés pasando por causa de Cristo, no te va a quemar. Te va a refinar. Porque Él estará ahí contigo en medio de Él. Este es el último principio. Escoge el fuego. Escoge el fuego, aunque signifique una pérdida. Puede ser que haya ciertas cosas que nosotros perdamos en medio de la prueba, pero aunque signifique una pérdida para ti en el momento, quizás el escoger a Cristo significará que vas a perder tu familia,
a quien tú amas. Quizás el seguir a Cristo signifique que tú pierdas el trabajo porque tanto tú luchaste tener. Quizás el seguir a Cristo significa alguna otra pérdida de posesiones. Yo estuve en México, en el estado de Chiapas, predicando por un tiempo. Y allá, visitando personas, conocí a un señor que vivía con sus hijas, ya grandecitas. Y ellos vivían en una casa bien pobrecita. Estaba construida con bloques, pero tenía el techo de zinc. Y el Señor me confesó algo. Me dijo: pastor, ¿usted sabe qué? Esta no siempre fue mi situación. Yo era dueño de muchas tierras en este estado. Pero cuando yo decidí seguir a Cristo, este es un estado mayormente, predominantemente católico. Cuando yo decidí seguir a Cristo, a mí me sacaron de mis propiedades a punta de machete y me quitaron todo. Y a mí me chocó tanto. Wow, tú has perdido tanto. Y le hice la pregunta: ¿tú te arrepientes de haber entregado tu vida a Jesús? Porque perdiste todo. Alguien de la iglesia le obsequió ese pedacito de tierra donde hicieron la casita que tenían. ¿No te arrepientes de haber entregado tu vida a Jesús y perdiste todas las cosas que tenías? Él tenía mucho terreno, muchas tierras. Y él inmediatamente me recordó las palabras de Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, y ahora las he estimado por pérdida por amor de Cristo. Escoge el fuego, aunque signifique que tú vayas a perder algo en esta vida. Porque eso que tú podrías perder, quizás es algo que te iba a mantener, número uno, te iba a mantener atado en esta tierra, y número dos, cualquier sea la cosa que tú pierdas en esta vida por causa de Cristo, el Señor te la va a devolver con creces en aquel gran día, donde aún a todas esas personas que fueron utilizadas por Satanás para hacerte la vida imposible, aún ellos van a tener que postrarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en aquel gran día, todo lo que tú hayas perdido, el Señor te devolverá con creces. Amén. Mantente fiel. Escoge el fuego, aun cuando eso signifique que tú vayas a perder algo en esta vida. Porque nada se compara, nada en esta vida se compara con lo que el Señor tiene para sus hijos cuando venga por segunda vez. El éxito de estos jóvenes radica en una sola cosa: en que la presencia de Dios estaba con ellos. Dios está contigo. Dios está contigo aunque estés en medio de la prueba. Amén. Dios está contigo aunque estés pasando por el fuego. Amén. Confía en el Señor. Agárralo de su mano. Y Él se asegurará que lo que ahora aparenta ser una pérdida sea usado para un beneficio para ti, y seas refinado en ese fuego y saldrás de ese lugar pareciéndote más a Cristo. Amén. ¿Cuántos quieren agarrarse de la mano del Señor en el momento de la prueba? Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, yo no conozco cada caso en este lugar, ni la prueba por la que estén pasando en este momento. Pero Señor, tú sí lo sabes. Provee en esta hora fortaleza para aquellos que la necesitan. Provee ahora, en esta hora, entendimiento para aquellos que lo necesitan. Señor, manifiéstate en una manera que ellos nunca han visto en el momento ahora de su prueba cuando más te necesitan. Señor, que al caminar contigo su fe pueda incrementar y no flaquear, que puedan mantenerse firmes contigo, no importando cuál sea la pérdida que puedan tener en este mundo. No hay nada más valioso que tú para la vida de cada ser humano. Señor, estate con cada una de las personas que están aquí.
si hay personas que se le avecina una prueba, que en esta hora puedan recordar, en el momento en que lleguen puedan recordar la historia de estos jóvenes y tener la convicción que siempre será mejor mantenerse firmes en ti que estar distraído en las cosas de este mundo, doblegando nuestra rodilla a los ídolos que Satanás pueda poner. Señor, presérvanos en ti, en el nombre de Jesús. Amén.